bienvenidos a esta comisión. El desarrollo de la presente sesión va a ser de la siguiente forma. Cada uno de los invitados, esperamos entonces mejor a que se puedan acomodar para explicar. ¿5 o 10 minutos? No sé si del lado de allá. Pero sí, Ahí está. Bastante tener que haber organizado ese tiempo. Hace rato que queríamos. Vamos en este orden. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a explicar cómo va a ser la organización de la sesión. Como ustedes saben, no ha sido declarada reservada la presente sesión, por lo tanto, vamos a tener una comparecencia, vamos a tener una intervención por cada uno de los invitados y cada uno va a tener 5 minutos para exponer su visión acerca de este primer proyecto económico urgente. Vamos a iniciar con el Ministro de Defensa Nacional, Giancarlo Lofredo. Ministro, bienvenido a la comisión. Bien, buenos días, señores asambleístas, señor presidente y señores miembros de la prensa. En mi calidad de Ministro de Defensa Nacional, comparezco esta mañana ante ustedes con una profunda convicción. Nos encontramos ante una oportunidad histórica de actuar con firmeza, sin improvisaciones y con alto sentido nacional para hacer frente a la amenaza que más afecta a la seguridad nacional de nuestro país. El crimen organizado, que parecía estar muy lejano a nosotros, ha dejado de ser marginal o aislado y se ha convertido en una estructura que pretende competir con el Estado, infiltrándose en nuestra economía, instituciones y población. Diariamente nos enfrentamos a una arquitectura criminal que es alimentada por corrupción, impunidad y sobre todo por el dinero sucio generado de un sinnúmero de actividades ilícitas. Bajo estas circunstancias, el proyecto de ley orgánica enviada por el señor presidente de la República y que se encuentra ahora en tratamiento legislativo en esta comisión, no se trata únicamente de un proyecto más. Se trata de una herramienta estratégica que busca afectar y cortar el flujo económico que financia y sostiene la acción criminal de los grupos armados organizados y grupos de delincuencia organizada, y así dotar al Estado de mecanismos claros y eficientes para reconstruir la seguridad nacional. Siendo este el objetivo principal, cabe hacer un llamado a esta comisión sobre un componente esencial de este proyecto de ley, que más allá de las distintas posiciones políticas, nos convoca a todos. Me refiero a la oportunidad y posibilidad de canalizar donaciones y aportes de la empresa privada y la sociedad civil como parte del esfuerzo nacional contra el crimen organizado. Este instrumento no tiene como objeto sino el reconocer y regular eventos que han ocurrido en varias ocasiones. Empresas, gremios y ciudadanos que desearen ayudar, aportar y comprometerse con la defensa de nuestro país, lo podrían hacer bajo un marco legal estrictamente claro y en un contexto de total transparencia. Debo adelantarme a las críticas que son propias del orden democrático y manifiesto que no se trata de privatizar la seguridad, sino lo que se promueve es el fomento de alianzas éticas y transparentes, sustentadas en los bienes públicos más preciados, la vida, la paz y la legalidad. Hoy necesitamos reconstruirnos. El crimen en sus distintas formas afecta a nuestros ciudadanos, corrompe nuestras instituciones y lesiona especialmente a nuestros niños y jóvenes. Pero esta reconstrucción necesita recursos. A pesar del gran esfuerzo del gobierno y del Estado, es evidente que no se puede cubrir todo. No obstante, se puede liderar y coordinar el esfuerzo nacional en el que los sectores que deseen aportar
lo puedan hacer en un entorno de total legalidad. El aporte voluntario bajo la supervisión estatal podría financiar medios y estructura necesaria para hacer frente a la enorme capacidad económica que posee el crimen organizado. Señores asambleístas, esta es la oportunidad que ahora tienen para aportar a los avances fundamentales que se presentan en este proyecto. Llegar a la aprobación de una ley como esta enviará un claro y fuerte mensaje a las estructuras criminales. Se darán cuenta que el Estado lo conformamos todos, que nuestra sociedad se encuentra fuertemente cohesionada y que los sectores productivos pueden actuar con responsabilidad compartida ante un enemigo común. Les invito con humildad pero con firmeza a mejorar y fortalecer esta herramienta con sus aportes y cooperación, así también a respaldar esta alianza nacional generada por la vida, la paz y el Ecuador. La decisión está en sus manos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a terminar las intervenciones y luego pasamos a la ronda de preguntas por parte de los asambleístas. Tiene la palabra el ministro del Interior, John Reinberg. Señora Presidenta Valentina Centeno, señoras y señores asambleístas, buenos días. Estoy aquí cumpliendo con la convocatoria y con mi deber de decirles, señoras asambleístas, que necesitamos una ley que proteja a los ecuatorianos y que nos dé las herramientas necesarias para desarticular a los grupos delictivos y a sus estructuras económicas. El Ecuador enfrenta un conflicto armado interno cuyo principal motor es la economía criminal. Grupos armados organizados han socavado la institucionalidad, han capturado circuitos económicos legales y amenazan directamente la estabilidad del sistema financiero y la seguridad ciudadana. La violencia que vivimos no es casual ni desorganizada, es estructural, financiada y profundamente anclada en lógicas de poder económico ilícito. Este no es un problema coyuntural, es el resultado de años de permisidad institucional, de abandono territorial y de pactos tácticos con las mafias. Nosotros no vamos a ser parte de esa historia. Nuestra decisión es clara. Vamos a seguir yendo contra las estructuras económicas criminales que financian el terror, la extorsión y el miedo. En estos 17 meses hemos destruido e incautado aproximadamente 382.58 toneladas de droga. Lo repito, 382.58 toneladas de droga. Esto representa una afectación directa al corazón financiero de las mafias. Si comparamos estas cifras con gobiernos anteriores, la diferencia es abismal. Considerando los 17 meses, el gobierno anterior 231 toneladas, anterior a ese 108 toneladas y anterior a ese 38.81 toneladas. Esto no es retórico, son resultados concretos y es la evidencia de lo que significa querer atacar las estructuras económicas criminales y defender nuestras fronteras. Nosotros no pactamos con mafias. Quiero destacar el rol que cumple UAFE en la lucha contra el crimen organizado. La Policía Nacional está trabajando internamente para identificar dineros ilícitos, lo cual es clave para desarticular estas economías criminales. En el ámbito económico, sabemos que la normativa habilita incentivos tributarios, compensaciones y beneficios para quienes invierten en la recuperación de zonas afectadas para su reactivación. Además, la posibilidad de deducir del impuesto a la renta las donaciones a favor de Policía Nacional y Fuerzas Armadas, lo que claramente fomenta una corresponsabilidad del sector privado en la defensa de la seguridad pública. Aquí no hay espacios para neutralidad. O se está del lado de quienes defendemos a las personas de bien, o se deja avanzar el crimen organizado. Los procesos de adquisición del 2025 para dotar a la Policía Nacional de infraestructura, equipamiento de protección y medios logísticos se encuentran en fase preparatoria y precontractual, por lo que el presupuesto por ejecutar el 2025 se refleja como devengado, cuando se reciben los bienes y servicios por adquirir. Es por esta razón la importancia
de una ley que priorice cortar el flujo económico de los grupos de delincuencia organizada. En resumen, esta ley reconoce y fortalece el trabajo firme y diario del bloque de seguridad, realiza la lucha contra el crimen organizado. Vamos a recuperar los recursos ilícitos y evitar que la economía lícita sea infiltrada por el dinero del narco y las mafias. Vamos a recuperar zonas capturadas por la violencia, declarando las zonas de seguridad y paz, así para generar inversión y empleo. Seguiremos triplicando esfuerzos de control sobre la minería ilegal y seguiremos enfrentando con firmeza y determinación a estas estructuras delictivas que tenemos. Muchas gracias. Gracias, ministro. Vamos a darle la palabra al señor general Pablo Benicio Dávila, comandante general de la Policía Nacional. General, tiene igual 5 minutos para su intervención. Bienvenido. Muy buenos días, señora presidenta. Muy buenos días a todos los señores asambleístas. Es un honor para mí, como primer representante de la Policía Nacional, estar aquí. Sobre todo porque quisiera hablarles desde el punto de vista operativo, del sentir de un policía nacional que viene de las calles y siente lo que está pasando en territorio. Quisiera empezar este diálogo generando un antecedente. Nuestro país se caracterizó siempre por ser una región de paz, pero hoy en día es doloroso asumir que somos el país más violento de Latinoamérica. ¿Quién nos arrebató nuestro país? La respuesta es sencilla: el crimen organizado. Según el informe mundial sobre las drogas en el 2024 de la ONU, cerca de 7 millones de personas en el mundo tuvieron contacto con autoridades de justicia por delitos vinculados a las drogas. 2/3 partes de estos estuvieron relacionados con el consumo y la posesión personal. Este dato revela la magnitud del fenómeno y la urgente necesidad de abordar el problema dentro de un enfoque integral. Se requieren medidas fuertes si queremos devolver la paz a nuestra sociedad. Es necesario un proceso de reconstrucción del tejido social, volver quizás a la buena vecindad, que el enemigo sea el crimen organizado y no los ecuatorianos de bien. La norma jurídica propuesta hace referencia al combate de las economías criminales y su impacto en el Ecuador. Como referencia, el Banco Interamericano de Desarrollo y el FMI mencionan que en Latinoamérica la afectación de la economía del país es del 3.4% del PBI, lo que representa una pérdida de 5.000 millones de dólares a la economía del país. Hemos cuantificado la afectación a la economía local y tenemos que en el año 2024 nosotros hemos afectado con 1.000 millones de dólares a las estructuras criminales por toda la droga que se ha incautado, por todo el armamento que se ha incautado, vehículos que han sido utilizados para el cometimiento de estas muertes violentas. Si tomamos como muestra la droga incautada en el Ecuador, misma que representa el 10% de la producción de los máximos productores, estaríamos hablando de una afectación que supera los 10.000 millones de dólares a la economía criminal que opera en el país. Y esto es lo que produce las muertes violentas. Hablar de cifras de economía criminal tiene consecuencias, la pérdida de vida de nuestros hermanos ecuatorianos. Y no solo eso. Hemos visto cómo el crimen organizado toma economías locales de familias. Los delincuentes se han vuelto cada vez más audaces, violentos, cierran carreteras para robar autobuses, a cobrar peajes, asesinan a clientes y propietarios de negocios locales e incluso amenazan con actos terroristas, como colocar explosivos en gasolineras cuando los negocios se niegan a pagar las vacunas. Muchos negocios cerrados, familias empobrecidas, fuentes de empleo reducidos, y ahí están estos miserables que pretenden reclutar y engrandecer su poderío criminal en el Ecuador. Hay algo tan sensible que quiero mencionar. Las niñas, niños y adolescentes que fueron reclutados para pertenecer a estas organizaciones y que hoy en día hay una adhesión voluntaria así de fuerte. Hay una adhesión voluntaria de ellos a ser parte del crimen. Heredamos la narcocultura de otros países. Nuestros niños se hicieron fanáticos y hoy los delincuentes son un ejemplo a seguir. Quiero dar otro dato. ¿Saben lo que sale de nuestro país?
nuestros minerales, nuestro petróleo, sus derivados. Esto es la riqueza del país, se llevan los grupos delictivos. ¿Y qué importamos? ¿Qué nos dejan? El ingreso de armas, de droga, y con esto pretenden generar ciudades del delito. Miren el caso de Nueva Prosperina y Durán, los lugares más violentos del Ecuador. Estos dos distritos representan el 20% de las muertes violentas en el país. ¿Y cuál es el objeto? Generar un desplazamiento humano y apoderarse de las viviendas que el Estado en algún momento idealizó como un proyecto social. Sociovivienda, donde hay alrededor de 2.000 casas. Cada familia paga $2 diarios a la GDO Los Tiguerones, lo que equivale a $4.000 diarios y $120.000 mensuales. Esto a la suma de taxis y otros negocios, valorada en 150 y $180.000 mensuales, lo que refleja en su lugar tan pequeño representa $2 millones anuales para esta estructura criminal. Hemos revisado esta ley. ¿Quién puede oponerse a proteger a personas de bien? ¿Quién puede oponerse a la prohibición del reclutamiento de menores? ¿Quién puede oponerse a la incautación de los bienes de posesión del crimen organizado? ¿Será justo devolver a sus legítimos propietarios sus viviendas? ¿Será justo reactivar la economía de los pequeños emprendedores? ¿Será justo recobrar la confianza de la paz de nuestro país? Mucho se debate sobre el uso legítimo de la fuerza. La Policía Nacional es una institución democrática y transparente que rinde cuentas de su actuar. Para su conocimiento, nosotros mismos fuimos los que propusimos la ley y el reglamento que regula el uso legítimo de la fuerza, porque nuestra doctrina se encamina a defender derechos y libertades, especialmente la vida. Quienes actúan fuera de la ley, asesinan, secuestran, extorsionan. Hacia ellos es necesario un régimen penal especial. La norma hoy les favorece. Son 73.000 personas que hemos privado de su libertad en el 2024. En base a argucias jurídicas, han convertido el sistema de justicia en una puerta giratoria. Solo el 10% ha quedado en los centros de privación de libertad. Estimados asambleístas, ustedes cuentan con una policía profesional y especializada que año tras año se capacita para brindar un mejor servicio. Los que se alejan de la misión constitucional son juzgados y separados de nuestras filas. En el año 2024 salieron 602 servidores policiales, 30 segundos, mientras que en lo que va del año 131. Quiero finalizar, señores miembros de esta comisión. En sus manos está cambiar el rumbo de la historia. Puedo hablar de muchos datos. Muchas son las muestras, pero la única forma que vamos a ganar esta guerra es cortando el dinero sucio que corrompe, que asesina y que nos ha hecho perder la confianza y la esperanza en nuestro país. La Policía Nacional tiene esa capacidad, tiene todos los recursos que el Estado hoy por hoy nos ha proporcionado. El apoyo del señor presidente ha sido fundamental, pero aún hace falta más, porque luchar contra el crimen organizado con tanto poder económico, de tecnología y los recursos que esos manejan, de este dinero sucio, no es comparativo a lo que nosotros tenemos. Estamos haciendo lo que debemos hacer, estamos trabajando, nos sentimos apoyados, pero aún hace falta más. Muchísimas gracias, general. Pablo Dávila, comandante general de la Policía Nacional. Finalizamos con el señor general Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Tiene la palabra. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muy buenos días, señores asambleístas, muy buenos días. Permítame iniciar la intervención agradeciendo, en mi calidad de jefe del Comando Conjunto, por la oportunidad que le brindan a las Fuerzas Armadas, a quien represento, de expresar su parecer acerca de la importancia y oportunidad que vemos en este proyecto de ley. Las Fuerzas Armadas del Ecuador desempeñan un papel fundamental en la protección de la soberanía, la integridad territorial y la seguridad de sus ciudadanos. En el contexto actual del conflicto armado interno es imperativo que estas instituciones incrementen sus capacidades militares para afrontar de manera efectiva las amenazas que enfrentan. La creciente complejidad de los desafíos internos, como el aumento de los grupos armados organizados, el narcotráfico, la delincuencia organizada, la minería ilegal y la violencia,
requiere una respuesta fortalecida y moderna por parte de las Fuerzas Armadas. Primero, mejorar las capacidades militares permite una mejor protección de las fronteras y del territorio nacional. La presencia de grupos armados que operan en zonas rurales y fronterizas pone en riesgo la soberanía del país. Incrementar la tecnología, el entrenamiento y los recursos militares ayuda a detectar, prevenir y neutralizar estas amenazas, garantizando la integridad territorial y evitando que actores externos o internos puedan aprovecharse de las vulnerabilidades del Estado. Segundo, una fuerza militar fortalecida es esencial para mantener el orden interno y apoyar a las instituciones civiles en tareas de seguridad y protección ciudadana. La colaboración entre las Fuerzas Armadas y la policía se vuelve crucial en escenarios de crisis, desastres naturales y disturbios sociales. La capacidad de respuesta rápida y eficiente puede prevenir que situaciones de violencia se escalen, protegiendo así la vida y los derechos de los ciudadanos. Tercero, la modernización y el incremento de capacidades militares también contribuyen a disuadir a actores que puedan intentar desestabilizar el país mediante acciones violentas o insurgentes. La presencia de una fuerza armada bien equipada y entrenada genera un efecto disuasorio, reduciendo la probabilidad de que grupos armados internos puedan consolidar su poder o expandirse. Por último, fortalecer las Fuerzas Armadas también implica invertir en capacitación, tecnología y equipamiento que permitan una respuesta más efectiva y eficiente. Esto no solo mejora la seguridad, sino que también fomenta la moral y el compromiso de los militares, quienes cumplen un papel vital en la protección del Estado y sus ciudadanos. En conclusión, en un marco de conflicto armado interno, incrementar las capacidades militares del Ecuador es una necesidad estratégica para garantizar la soberanía, la seguridad y la estabilidad del país. Solo con una fuerza armada moderna, bien preparada y equipada, el Estado podrá afrontar los desafíos actuales y futuros, asegurando un entorno de paz y desarrollo para todos sus habitantes. La seguridad no solo protege la vida e integridad de las personas, sino que también es una condición fundamental para atraer inversiones, fomentar el turismo, impulsar la productividad y garantizar la paz social. Además, sin un entorno seguro, las políticas de educación, salud, empleo y protección social pierden eficacia, ya que las comunidades enfrentan riesgos constantes que impiden su plena participación en el desarrollo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, almirante, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, al almirante Jaime Vela. Muchas gracias por su intervención. Vamos a iniciar la ronda de preguntas. Tiene la palabra la asambleísta Michelle Mancheno. Señora Presidenta, muchísimas gracias. Mi pregunta es para el señor Giancarlo Lofredo, ministro de Defensa. Ministro, en el artículo 32 de la ley se plantea una reforma para que los contribuyentes puedan optar por una rebaja a sus impuestos de la renta siempre y cuando donen insumos tanto a la Policía Nacional como a las Fuerzas Armadas. Mi pregunta específica es si es que ustedes han realizado este análisis de qué ítems o qué bienes puedan servir para que ustedes cumplan su trabajo y si tienen especificado cuáles son estos. Muchas gracias por la pregunta, señora asambleísta. Sí, definitivamente sabemos cuáles son las necesidades que tienen Fuerzas Armadas. Nosotros hemos tenido un desgaste logístico muy grande porque recordemos que no hasta hace 1 año y 5 meses las misiones que tenían Fuerzas Armadas eran diferentes. Este cambio en el enfoque de la seguridad demanda medios logísticos para el movimiento de tropas, para el tener las tropas estacionadas en diferentes lugares y sobre todo tenemos también una necesidad de personal muy grande que puede ser suplida a través de medios tecnológicos. En este sentido ya el Comando Conjunto levantó un listado de ítems, ya que son ellos los que saben
en base a su estrategia operacional, cuáles son los medios y equipos que necesitan. El almirante Vela es quien estuvo a cargo de levantar los medios necesarios. Quizá, almirante, podemos profundizar un poco más en esa respuesta. ¿Cuáles son específicamente esos insumos, ese equipo técnico que ustedes están necesitando para poder enfrentar esta guerra que todos en la mesa la entendemos como ecuatorianos y como asambleístas contra el narcoterrorismo? Muchísimas gracias. Como ya lo dijo el señor ministro de Defensa Nacional, las misiones que teníamos como Fuerzas Armadas antes eran diferentes y claro, conforme hemos ido avanzando en el combate a las actividades ilegales en nuestro país, el sostenimiento ha sido importante y el gobierno nacional ha logrado que nosotros podamos tener este sostenimiento hasta el momento. Sin embargo, tuve la disposición del señor ministro de Defensa Nacional de levantar cuáles serían los ítems que requerimos de urgencia, digámoslo así, priorizadamente para poder mejorar las capacidades de Fuerzas Armadas en el enfrentamiento al conflicto armado. Básicamente son parque automotor dedicado al transporte de tropas, al transporte de material, al transporte de combustibles, también ambulancias, volquetas, porque necesitamos nosotros mejorar las condiciones de nuestros cuarteles, maquinaria para mejorar la situación de los cuarteles, para que nuestro cuerpo de ingenieros del ejército pueda construir destacamentos, cabezales, camionetas blindadas para la movilidad de nuestras patrullas, para que puedan tener una mejor seguridad en el movimiento hacia las áreas de conflicto. Pero asimismo estamos consolidando conjuntamente las tres ramas de las Fuerzas Armadas, equipamiento para lo que nosotros estamos denominando equipo personal militar para las patrullas y los equipos de combate de Fuerzas Armadas. Un total de, por el momento, 350 equipos que serían esposas, cámaras filmadoras para los cascos, armas no letales, munición, marcadores, visores nocturnos, drones, antidrones y equipo necesario para monitorear las fronteras. Nosotros, con la disminución de personal que hemos tenido sostenidamente, tenemos que cambiar la presencia de personal, tenemos que cambiar por sistemas de monitoreo, por tecnología. Y esto es lo que nosotros también apuntamos. Tenemos grandes proyectos, pero para todos esos grandes proyectos se necesitan recursos. Y eso es lo que por hoy no tenemos y que esperamos que con la consecución de esta ley pues los podamos obtener en el corto plazo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su gentil respuesta. Tiene la palabra el asambleísta Diego Franco. Muchas gracias, presidenta. Yo quería comenzar resaltando algo que dijo el ministro de Defensa, que no se trata de privatizar la seguridad, sino de apoyar a las fuerzas del orden, sobre todo reactivando la economía de los sectores más afectados. Yo quería hacer una pregunta, pero resaltando la solidaridad del privado con el sector público. Yo quería hacer una pregunta al ministro de Interior. ¿Considera usted que el apoyo del sector privado puede resultar de forma inmediata una vez aprobada esta ley? Asambleísta, muchas gracias por su pregunta. Sí, correcto. Ya ciertas conversaciones que se ha tenido con el sector privado, apenas supieron de esto, manifestaron ya el interés de querer contribuir con la fuerza, en mi caso, fuerza policial y con fuerzas armadas en apoyo. Para ellos sienten que es una gran oportunidad de contribuir en la lucha que nosotros nos encontramos. Así que la respuesta sí, le podría decir que inclusive las compañías que se han acercado, no solamente como empresas, otras como gremios, ¿no? Buscando, decirnos que sabemos que podemos contar con el apoyo de ellos. Muchísimas gracias. En todo caso, que sepan miembros de la comisión que van a ser convocados distintos gremios del sector empresarial también a esta mesa. Y también en la tarde vamos a tener la comparecencia del Servicio de Rentas Internas y el Ministerio de Finanzas para que también nos ahonden en cómo es el mecanismo o cómo funcionaría este crédito tributario. Tiene la palabra el asambleísta Steven Ordóñez.
Gracias, Presidenta. Un saludo a todos los presentes. Primero, agradecer por el interés de este proyecto, de lo que ya han hablado los compañeros anteriores en el artículo 32, y recalcar algo. En diciembre del 2023 de esta comisión, en la primera ley económica urgente del empleo juvenil, aquí hicimos un artículo para dar el 150% de deducción al impuesto a la renta para la Policía Nacional. Y ahí va mi pregunta, señor ministro, ¿qué tan eficiente ha sido este tipo de donaciones? Si tal vez tiene la cifra de cuánto recurso ha podido dar la empresa privada y que le ha podido servir a la Policía Nacional. Y segundo, desde esta misma comisión, en diciembre del año 2025, en el alivio financiero, discutíamos para dar un crédito tributario para también apoyar a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué hablo también de las Fuerzas Armadas? Soy de la provincia del Oro, es una de las provincias más complicadas en materia de seguridad de este país, como lo decía el comandante Vela, por ser frontera. Y las cosas aquí no se hacen con discursos, sino con recursos. Si la empresa privada nos puede apoyar, que en la provincia del Oro hay bastante empresario que quiere apoyar en donaciones, ¿por qué? Porque la provincia del Oro es vulnerable por ser minera, por ser frontera, por tener puerto de aguas profundas de 14.5 de calado sobre el mar en Puerto Bolívar, por tener aeropuerto. Todos sabemos lo que pasa así. Ahí la complicación y la única manera que podemos sacar adelante este país, sector privado y sector público. Y yo quiero felicitar y pido aquí el apoyo a toda la comisión, porque si la empresa privada está bien, hay fuentes de trabajo, hay desarrollo y este país puede avanzar. Yo creo que todos estamos en la misma línea. Lo que sí quisiera que se simplifique dentro, ya que ya le correspondería al Ejecutivo, en el reglamento, de que las donaciones sean más ágiles y más rápidas. Se necesita blindados en mi provincia, se necesita más donaciones, más armamentos, y así entender que al delincuente no hay que tenerle miedo, al delincuente hay que enfrentarlo. Al delincuente hay que desarmar y comenzar a armar a los ciudadanos. Eso es el interés de esta comisión para poder sacar adelante a este país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ministro. Tiene la palabra. Asambleísta, buenas tardes. Gracias por su pregunta. Sí, efectivamente, la provincia del Oro, nosotros teníamos un problema para atender a la provincia de índole logístico. Cuando salió pues la ley del 150%, recibimos, si no me equivoco, en el monto casi $2 millones y recibimos 80 camionetas, 2 entregas de 40 camionetas, totalmente equipadas con no solamente con lo que incluye el vehículo, sino con las sirenas, con cámaras de seguridad, con herramientas de combate que fueron entregados directamente a la Policía Nacional como donación. Eso fue fundamental, eso nos ayudó mucho para tener un mejor parque automotor para atender a la provincia, y eso también sé que ha llevado a que otras empresas estén interesadas porque nos han buscado para hacer más donación a Policía Nacional. Entonces sí, nosotros tuvimos esa entrega que significó bastante para nuestra logística. Muchísimas gracias. Por efectos de tiempo vamos a culminar con la última pregunta. Tiene la palabra el asambleísta Sergio Peña. Buenos días con todos. Buenos días, señora presidenta. Buenos días, ministros, autoridades. Más que pregunta, es una invitación. Una invitación a que trabajemos juntos. Nuestro trabajo como tal se debe a la gente. Y hoy, este proyecto de ley, dentro de las cosas positivas o negativas, tenemos que trabajarlas juntos. No con una posición, en este caso, radical o una posición de división, con una posición de sumar esfuerzos para que ellos puedan sacar este proyecto adelante, tener el trabajo que nuestra gente necesita, pero sobre todo eso, trabajar para la gente que nos está viendo, porque de ellos somos empleados. Nuestra invitación es a trabajar juntos, saquemos esto adelante y cuenten con nuestro apoyo para que nuestra gente tenga finalmente lo que necesita, seguridad. Eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias. Un aplauso por esa intervención. Vamos a dar con esto concluida esta primera sesión. Cuenten con ese apoyo a todas las fuerzas del orden. Desde que de esta mesa legislativa vamos a brindarles todas las herramientas que necesitan para ganar esta guerra a la inseguridad, a la intranquilidad que tenemos en nuestras calles. Muchas gracias. Declara clausurada la sesión.
Señora Presidenta, siendo las 12 horas con 39 minutos, se clausura la presente sesión.